Muy bien, ahí pasaban las noticias, un pequeño accidente nomás, pero hay que tentarse, hay que reírse en esta vida. Antes de continuar, ¿qué les parece si repasamos cómo están los datos del tiempo y cómo puede hacer la gente para comunicarse con el programa? Así es, bueno, ya te estoy pasando los datos del tiempo, Martín, y a toda la audiencia: 19 grados, la actual temperatura, la humedad 72% y vientos a 12 kilómetros en la hora. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos al Facebook a Tachamela Doble o por Twitter e Instagram como Tachamela D. Muy bien, ahí pasaba la información del clima y de cómo pueden comunicarse y nos comenzamos a meter en nuestra próxima sección. Justamente lo anticipamos en el comienzo. Estamos hablando del anecdotario, donde siempre solemos hacer algo referido a la historia, y ahora tiene que ver con una historia muy reciente. Se cumple una semana de la muerte de Gabriel García Márquez y ayer también fue el Día Internacional del Libro, así que ha sido una semana muy cargada para la literatura y entonces queremos hablar un poquito de eso y después obviamente escucharlo a Gabo. Bueno, un poco nostálgicos se van a poner hoy todos aquellos lectores a quienes gustan de leer un buen libro. Vamos primero con el Día Mundial del Libro. Vamos a recordar el origen de este día se remonta a 1926, el 23 de abril, recordamos que ayer fue el Día del Libro, de 1616 fallecían Cervantes y Shakespeare. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y también a sus autores y alentar a todos, en particular aquellos que son más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y también respetar así la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. Así que bueno, espero que ayer muchos hayan disfrutado de una buena lectura y recordado este día. Hoy hace exactamente una semana que falleció Gabriel García Márquez, Cataca, el 6 de marzo de 1927 y bueno, falleció en México el 17 de abril de este año. Gabriel García Márquez creció como niño único entre sus abuelos maternos y sus tías, porque sus padres, el telegrafista Gabriel García y su mamá Luisa Márquez, se fueron a vivir cuando Gabriel solo contaba con 5 años a la población de Sucre, donde don Gabriel, su padre, montó una farmacia y donde tuvieron a la mayoría de sus 11 hijos. Muy bien, eso era para hacer una pequeña introducción y charlar un poco sobre tanto el Día del Libro, que ha sido ayer, como esta semana que ha pasado de la muerte de Gabriel García Márquez. Lo que ahora vamos a hacer es invitarlos a escucharlo, al propio Gabriel García Márquez, en una de las pocas entrevistas que daba, ya que él era muy reacio a hacerlo. Vamos a escuchar una entrevista que hizo en enero de 1982 a los servicios informativos de TV Española, en un momento muy especial, ya que había sido nombrado Premio Nobel, pero todavía no le habían hecho la ceremonia, así que estaba en un momento muy muy especial. Vamos a escuchar la primera parte en la que él justamente habla las sensaciones de haber sido nombrado Premio Nobel. Gabriel, ¿cómo se ve el mundo a los 54 años y con el Premio Nobel en el bolsillo? Un poco abrumador. Primero porque el Premio Nobel pesa mucho y segundo porque a los 54 años uno tiene todavía la esperanza de que dure mucho. ¿Pero pesa para bien o para mal? Para ambas cosas, es decir, lo que pesa no es tanto, el Premio Nobel pesa como responsabilidad, y eso es para bien, pesa para mal por la enorme cantidad de fama suplementaria que trae, y que, en fin, yo creo que para mí no era necesaria. Bueno, en este sentido tú siempre has dicho que la fama dificulta un poco, perturba el sentido de la realidad, ¿no? Sí, menos mal que yo tengo ya un poco de entrenamiento, porque al contrario de lo que le ha sucedido a otros premios Nobel que eran desconocidos y que de pronto a una edad avanzada se encuentran con esta responsabilidad en la mano, yo tengo una cierta experiencia en el manejo de lo que se llama la fama, que es esto de que uno entra a desayunar y le hagan que se le enfríe el café mientras firma autógrafos. Eso ya estoy yo bastante acostumbrado, ya lo sé hacer, de manera que eso no será lo nuevo en el Premio Nobel. Para mí lo nuevo será el ensanchamiento del ámbito de acción, sobre todo para algunas cosas en materia política en América Latina que creo que se pueden hacer mejor siendo Premio Nobel que no siéndolo. Bien, ahí lo escuchábamos, esta primera parte de Gabriel García Márquez. Esta entrevista estaba hablando justamente sus sensaciones de haber sido nombrado Premio Nobel y que él mismo, además de su alegría, hablaba de este peligro con esta nueva fama, ¿no? Ahora la siguiente sección de la entrevista que vamos a escuchar es, creo yo, la parte que uno siempre le quiere preguntar a un escritor
o bueno, él era periodista, así que habrá estado bastante entrenado en estas lides de lo que es la escritura, pero particularmente siempre quiero saber cómo inicia un proceso de escritura, o cada vez que quiero escribir algo, por ejemplo, bueno, Martín y Galeano se recibieron ya y escribieron su tesis, es un momento difícil. Un momento difícil el enfrentarse a la hoja en blanco. Así que bueno, vamos a escuchar lo que decía Gabriel García Márquez en esta segunda parte, que es un poco más larga. ¿Cuál es el proceso de creación de un libro? El punto de partida para hacer un libro. Sí, yo imagino que para cada escritor es distinto. Yo entiendo que algunos escritores parten de un concepto, parten de una idea. Yo en realidad parto de una imagen. Lo primero que a mí se me ocurre de un libro es una imagen. Por supuesto se me ocurren muchas imágenes casi, digamos, al día, pero hay algunas que persisten más que otras. Y a medida las que van sobreviviendo son las que voy manteniendo y elaborando, y alrededor de ella voy explorando todo el contorno hasta que llega un momento en que tengo el libro completo, como si ya lo hubiera leído. Es decir, que cuando yo me siento en la máquina voy prácticamente a copiar lo que ya tengo mentalmente resuelto. Y casi siempre se ajusta bastante el libro terminado al libro mental, digamos. Pocas veces se me ha desviado un libro del programa original. Esto, por supuesto, necesita mucho rigor. Durante la época en que estoy pensando el libro, estoy leyendo, da la impresión de que no hiciera nada, da la impresión de que estuviera muy de vago, pero en realidad estoy trabajando duramente en la preparación del libro. Cuando ya lo tengo, entonces empieza la parte que no es la más divertida, que es el de escribirla. Yo escribo todos los días de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde, que es un horario que me impuso el colegio de mis hijos. Es decir, yo estaba acostumbrado, cuando ellos iban al colegio, yo me sentaba a escribir, y cuando regresaban del colegio ya era la hora de comer. Eso me servía a mí de guía. El promedio de trabajo son horas de una gran concentración, una concentración total. Porque además tengo organizada ya la casa, que a esa hora no pasan llamadas telefónicas, no hay interrupciones de ninguna clase. A pesar de que no tengo mucho toda esa mitología de los escritores que necesita silencio, un ambiente especial, no necesito sencillamente que no me interrumpan para poder seguir pensando. En esas horas, en un buen día de trabajo de literatura, hago una cuartilla a 2 espacios. A excepción del Otoño del Patriarca, que fue un libro particularmente arduo, y me sentía satisfecho cuando lograba hacer un párrafo. Entonces, párrafo por párrafo, trabajando todos los días con interrupciones, porque el libro se me perdió en una época, no tenía la menor idea por dónde iba, y era que estaba escribiéndolo en Barcelona, y tuve que volver al Caribe, que fue cuando dije que venía, porque se me estaba olvidando cómo era el olor de la guayaba, que ha quedado ya como un símbolo en Colombia se repite con mucha frecuencia que el olor de la guayaba es Colombia, ¿no? Para mí es el Caribe en general. Bueno, salvo el Otoño del Patriarca, que tuve esas interrupciones, los demás, una cuartilla diaria es un buen promedio. Y el Otoño del Patriarca por eso demoré 7 años en él. Muy bien, ahí escuchábamos esta segunda parte de la entrevista a Gabriel García Márquez, que nos contaba un poco sobre la cocina, lo que era la forma de escribir, que, como él la cuenta, parece muy simple, pero de esa cabeza y de esas manos y de esas máquinas de escribir han salido algunos de los textos más lindos que hemos leído en nuestras vidas, pero desde su proceso él lo habla de una simplicidad que parece, bueno, me siento de 9 a 2, escribo y listo, saco 100 años de soledad. A partir de una imagen, decía él, mucha gente por ahí parte de una idea, un concepto, dice, bueno, que él escribe a partir de imágenes, y esas imágenes que van perdurando en su memoria son las que después tienen como resultados estos libros. Justamente hay algo muy interesante que él dice, que él habla de que la parte que más disfruta es pensar y imaginarse el libro, y la parte más dura a veces es escribirlo. Que uno siempre piensa, bueno, los escritores son escritores porque aman escribir, no, aman plasmar sus ideas, y bueno, es una cosa que tienen que hacer, una necesidad. Si uno pudiese escribir todas las ideas que tiene, estaríamos plagados de escritores. Exacto. Pero bueno, por suerte hay gente como Gabriel García Márquez que lo puede hacer,
y muchos otros no lo pueden hacer. Hay pocos tocados por la varita. Bueno, vamos a la tercera y última parte de esta entrevista hecha en 1982, donde García Márquez nos habla de dos cosas. Por un lado, la escritura y la política, el papel que tienen que cumplir los escritores en esto, y por último, que es el cierre de la entrevista, que es un cierre magistral, que él nos habla sobre la soledad. Yo carezco por completo de vocación política. Si uno fuera latinoamericano y si la América Latina no tuviera los problemas que tiene y la necesidad de tantos que ayuden a resolverlo, probablemente yo estaría muy tranquilo en una isla desierta escribiendo mis libros, con mis amigos, recibiendo amigos, con mi mujer, con mis hijos. Pero es un crimen en América Latina permanecer indiferente a la situación. Esto es lo que ha terminado por crearme a mí una imagen que parece doble, la de escritor y de político. En realidad es una sola. Y en realidad yo creo que en última instancia el hecho de escribir bien, de hacer bien el trabajo, es ya una forma de actividad política. Yo sintetizaría todo esto diciéndote que yo considero que el mejor trabajo político que cada uno puede hacer es hacer bien su propio trabajo. Creo que toda mi vida y toda mi obra se me ha ido tratando de explicarme, de contestarme a mí mismo esta pregunta. ¿Qué es la soledad? En realidad se habla de la soledad del poder, de la soledad del corredor de fondo, de la soledad del escritor. Se habla de la soledad de cada uno. Casi puede uno sospechar que lo que pasa es que todos, absolutamente todos, estamos solos. En algún momento yo lo vislumbré como el contrario de la solidaridad. Sin embargo, creo que es bastante más profundo y más complejo. Lo que pasa es que si yo llego a descifrarlo, probablemente no vuelva a escribir, porque precisamente yo escribo es para tratar de saber qué es la soledad. Por consiguiente, prefiero no saberlo y seguir escribiendo todavía mucho tiempo. Muy bien, me parece que mucho más no podemos decir, lo ha dicho todo Gabriel García Márquez. Muy interesante la entrevista, tocó distintos puntos de su vida y, como decíamos, muy interesante porque era bastante reacio a dar entrevistas, porque él mismo planteaba que le interesaba resguardar su vida personal. Antes de irnos a la música, vamos a mandar saludos. ¿Antes quería decir algo, Pablo? No, Bueno, voy con los saludos, Un saludo muy especial de todo el equipo a Ernestina Morales, que nos está escuchando y que estamos muy ofendidos porque no nos estaba reconociendo. Fuimos sus alumnos, nos cruzamos un montón de veces en los pasillos y no nos estaba reconociendo. Bueno. Y en clase también hablábamos, hay que aclararlo. Sí. No sé, acá estaba diciendo que hay algunas voces que no reconocía, como la de Páez, voy a devolverle lo del colectivo, porque no le hablaba mucho en clases, dice así. Se olvida de más de 40 minutos de finales que he dado defendiendo cualquier cosa. ¿40 nomás? ¿Era poco eso? No, fue un final. Pero le mandamos un saludo muy grande a Ernestina, le agradecemos que nos esté escuchando. Y también le manda saludos también. Ernestina quiere que le mandemos un saludo a Florencia, que es su hija que está de cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Florencia. Y también vamos a mandarle saludos al Bocha, que a veces está ahí enganchado a la charla. Le dice, ¿cuándo va a estar Romeo Santos en Posadas? No. Me parece que alguien se perdió el programa pasado. O se equivocó de radio también. Parece. Y bueno, dice, estamos escuchando desde el barrio sur argentino. Aguante Crucero del Norte y toda la banda de sur, dice. Bueno. También le queremos mandar un saludo a Malena Tischler, que se llevó los auriculares a clase para escucharnos y prometió golpearnos si no le mandábamos saludos, así que o sea, un saludo con amenaza, bajo presión. Amenaza, sí. Bueno, vamos a la pausa con Todo sigue igual de Viejas Locas.